El año 2018 comienza para Dreamcatcher con la publicación de un single especial llamado Full Moon, dedicado a los fans como agradecimiento por el exitoso debut de la banda en 2017. Pero de esta canción no voy a hablar ahora, lo haré más adelante en otro vídeo. Vamos ahora con el siguiente álbum de la discografía. Acabada ya la trilogía de la mansión, era conveniente comenzar el año con un nuevo mini álbum, que en este caso fue Escape the Era, que inaugurará una nueva trilogía, conectada con la anterior como veremos más adelante. Tras el impacto de canciones como Good Night o Chase Me, el listón estaba bastante alto y hacía falta que el nuevo álbum incluyera un tema rompedor que llamase la atención con un vídeo que no dejase indiferente a nadie. Este tema fue You and I, que se acabaría convirtiendo en una de las canciones más míticas de la banda, pero vamos a ver el vídeo. De entrada, vemos que la acción está dividida en dos dimensiones, un clásico de los vídeos de Dreamcatcher para diferenciar el mundo de las pesadillas del real y que ya habíamos visto en Good Night y también se intuía en Fly High. En este caso, la acción a veces transcurre en una mansión, a veces en un paraje frío y solitario que representa el sueño en el que está atrapada la persona. Dentro de la casa, lo primero que se nos muestra es un taller fotográfico en el que hay varias fotos colgadas, entre ellas la famosa foto del grupo que aparece en Fly High, por lo que es evidente que la historia de You and I está conectada con los vídeos anteriores. Ya en las primeras escenas vemos a Yu-hyun y a Han-dong atrapadas entre telarañas, por lo que parece claro que la maldición de la araña ya se ha producido y por tanto esta historia es posterior a las primeras escenas de Fly High. Por otro lado, en el estudio fotográfico, Si-young quema la foto de una mujer y poco después vemos que Jiu deambula por la casa y de pronto se da cuenta de que está en un sueño al ver una peonza girando en el suelo, ya que, como expliqué en el vídeo de los elementos del universo de Dreamcatcher, esto es un guiño a la película Inception. Yu-hyun es sin duda la protagonista de la historia y la vemos rodeada del resto de chicas en medio de varios rituales mágicos, uno en el mundo de la mansión y otro en el páramo. En la mansión, Jiu esparce sal alrededor de ella, supuestamente para ahuyentar a los espíritus. La conexión con la trilogía anterior sigue siendo evidente en la siguiente escena, que es la del bastón de Dami encerrada en una campana de vidrio junto al portal por el que Yu-hyun debería poder escapar del mundo nevado. Evidentemente, esto evoca este otro momento de Fly High, donde la araña está encerrada en un frasco frente a una estructura que tiene telarañas. Quizás también a la campana de vidrio en la que están los relojes de Good Night. El portal también está hecho de telarañas y es redondo como la lupa. Dreamcatcher tiene muchos momentos icónicos en sus vídeos, pero creo que este es el número uno, y en los conciertos todo el mundo espera que llegue el momento en que Dami saca el bastón. A continuación viene la escena en la que una mujer se sienta para que Yu-hyun le saque una foto, y en ese momento se muestra como la araña, que deja sin conocimiento a Yu-hyun. Los que seáis aficionados a los doramas, seguro que habéis notado que la mujer os suena mucho. En efecto, es la conocida Kim Jong-yeon, que ha aparecido en muchas series coreanas famosas. Pero no solo Yu-hyun está en peligro, la Jiu del mundo de los sueños intenta escapar por los pasillos de la mansión mientras es perseguida por un monstruo. A continuación, el espíritu de la Yu-hyun de la casa, aparentemente, llega a la que está en el páramo, para quedarse allí atrapado. En un último intento, trata de escapar por el portal, pero este se cierra y sus posibilidades de huir se desvanecen. Bien, este es el vídeo. ¿Cómo podemos interpretarlo? Está claro que el grupo de mujeres es el de la trilogía anterior, pero su indumentaria es bastante diferente. Ahora, en lugar del alegre grupo de colegialas, parece que se trata de mujeres elegantes. Siguen estando en una casa antigua, pero no está del todo claro si se trata de la misma mansión que en los vídeos anteriores. Podéis encontrar múltiples teorías al respecto por la red, muchas de las cuales consideran que You and I es en realidad una precuela de Fly High, el cual a su vez era una precuela de Chase Me. Pero a mí esto me parece demasiado retorcido, sobre todo porque entonces no está claro qué papel juega la araña. Tendríamos que considerar entonces que fue la araña la que en primer lugar atrapó a Yu-hyun y no esta la que metió la pata al quemarla con la lupa.
En mi opinión, es mucho más fácil pensar que los hechos son inmediatamente posteriores al episodio de la lupa y que la mujer que atrapa a Yuhyun en un sueño está poseída por el espíritu de la araña que ella quemó. Alguna gente dice que el ritual de la sal es un intento de Jiu y el resto por liberar a Yuhyun de la maldición, pero no lo veo tan claro. Jiu tiene pinta de estar poseída, mientras la verdadera Jiu está atrapada en un mundo paralelo. Además, el espíritu de Yuhyun parte hacia el páramo justo cuando Jiu hace el ritual, por lo que no queda claro si falla en su intento o es que el ritual tiene precisamente ese propósito. La idea de que una fotografía captura el alma de una persona ya se mostró en la trilogía anterior, donde la foto de las chicas juega un papel esencial. Aquella foto también aparece en este vídeo. Ya entonces se vio que quemar una imagen, ya sea foto o dibujo, puede hacer que esa persona pase de una dimensión a otra. En este caso, también parece evidente que si John quema una foto para hacer que alguien cambie de dimensión, pero no está claro quién. Esta idea de que algo al quemarse pasa de una dimensión a otra no es exclusiva de los guionistas de Dreamcatcher. Por ejemplo, en el drama coreano de 2024, Midnight Studio, los fantasmas también necesitan que alguien queme un objeto para que pase a su dimensión y así poder interactuar con él. Musicalmente, la canción es muy pegadiza, fácil de escuchar y sigue en la onda de Chase Me, buscando el equilibrio entre las influencias del rock y un ritmo bailable en la onda del K-pop que permite hacer una coreografía vistosa. Lógicamente, la canción fue un éxito y para hacerla aún más espectacular en vivo, añadieron una introducción con banderas que creaba aún más misticismo a la presentación. Y es que la coreografía no defrauda para nada. El juego con los pañuelos, el truco de Dami con el bastón, los amplios movimientos con los brazos y el ritmo incansable y perfectamente sincronizado de todo el equipo crean un número de baile perfecto.